cuando toquemos un poquito más nuestra verdadera realidad, nos daremos cuenta de que gran parte de la angustia y el sufrimiento que experimentamos en la vida es optativo y que nuestra naturaleza fundamental es fuente de energía, sabiduría, serenidad, alegría, creatividad y amor. Una de las cosas más difíciles de hacer es mantener una mente abierta a la hora de explorar algunos conceptos que desafían nuestra forma habitual de pensar. El cerebro es un órgano tan complejo que, a pesar de suponer solo el 2% del peso corporal, consume el 25% del riego sanguíneo. Cuando emociones tales como el miedo o la desesperanza se apoderan de nosotros, se produce un auténtico secuestro cerebral. Y no importa lo inteligentes que seamos, nuestra inteligencia no brillará por ninguna parte. Lo que hace insoluble la mayor parte de los problemas no es la dificultad del problema en sí mismo, sino nuestra sensación de pequeñez en el momento de hacerle frente. Por eso la verdadera capacidad para resolver problemas de una manera creativa pasa por lograr que, cuando nos aproximemos a dichos problemas, nuestro cerebro tenga el grado de equilibrio que es necesario para que funcione de manera óptima y encuentre una alternativa de solución eficiente. Los seres humanos, cuando cambiamos nuestros programas mentales más limitantes por otros que lo son menos, modificamos físicamente la estructura de nuestro propio cerebro. Nuestra mente es como un gran mapa en el que, de forma más o menos oculta, se encuentran nuestras grandes luces y también nuestras más oscuras sombras. Aquello que nos impulsa en la vida y aquello que actúa como un lastre para evitar que alcancemos nuestras ilusiones y más preciados sueños. Solo desde una perspectiva que nos permita contemplar cómo las distintas partes de ese mapa se relacionan entre sí, podremos diseñar estrategias de acción más efectivas. Porque una circunferencia no tiene ni principio ni fin. En dicha circunferencia podemos distinguir dos grandes espacios. Uno de esos espacios, aunque existe, es invisible a nuestros ojos. Es como si estuviera dibujado con esa tinta invisible con la que escribieron muchos documentos secretos y cuyo mensaje solo se hacía visible al ponerlos junto al calor de una llama. El otro espacio que existe en nuestro mapa sí que es visible, y en él se encuentra todo aquello que sabemos y todo aquello que sabemos que no sabemos. Un águila no es mejor que una gallina, y sin embargo ve 82 veces mejor que una gallina, y por eso puede ver presas a más de 2 kilómetros de distancia. Además, un águila es capaz de ver paisajes que una gallina ni siquiera sería capaz de soñar. Es cierto que la vida de una gallina es más cómoda porque la comida le es dada, mientras que el águila tiene que cazar. Sin embargo, el precio que se paga tal vez sea demasiado alto porque no es nada más y nada menos que el ejercicio de la libertad. A los seres humanos nos pasa algo muy parecido a lo que le pasaba al águila de la historia. Nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad y hemos adoptado una nueva identidad que, como no se corresponde con nuestra realidad, nos deja siempre, tengamos lo que tengamos, con una sensación de vacío interior. Para poder llenar esta sensación de que nos falta algo, intentamos adornar esa identidad que hemos tomado para que parezca más llamativa y valiosa. Por eso tantas veces soñamos con esa persona que quisiéramos ser y con esa forma de ser que nos gustaría tener. La búsqueda de uno mismo, de quién se es en realidad, es siempre un acto de heroicidad que implica aprender a superarse a sí mismo una y otra vez, para poco a poco ir expandiendo los límites de la propia identidad. Solo de esta manera podemos llegar a descubrir lo extraordinario en lo ordinario. El propio Einstein decía que, en la vida o nada es un milagro o todo es un milagro. Las palabras abren cajones emocionales de manera rápida y automática. El tipo de cajones emocionales que abren depende de las experiencias que asociemos a esas palabras.
El hecho de que el lenguaje tenga acceso a este mundo emocional personal, íntimo e intransferible, tiene mucha lógica si entendemos que todos usamos las palabras para interpretar lo que nos sucede. Es a través de nuestras interpretaciones y de las valoraciones de aquellas cosas que nos pasan, como vamos generando nuestras certezas y convicciones que poco a poco van configurando nuestra identidad, nuestra personalidad. Son estas convicciones instaladas a nivel inconsciente las que se convierten en los puntos de referencia a la hora de determinar cuál va a ser el significado que vamos a otorgar a ciertos eventos. El lenguaje es tan potente que basta que una persona cambie, por ejemplo, la frase "esto es algo espantoso" por "esto es un inconveniente", para que note, aunque sea ligeramente, un cambio en su mundo emocional. Recordemos que, en apariencia, las palabras son simples signos que se corresponden con unos sonidos, pero que en realidad son conexiones directas a mundos emocionales personales, íntimos e intransferibles. Llamamos lenguaje transformacional a aquel que tiene por sí mismo la capacidad de afectar a las emociones y los estados de ánimo. Seamos por eso muy cautos con el tipo de palabras que usamos y con el tipo de valoraciones que generamos, para evitar que no sean los eventos, sino nuestras propias valoraciones los que nos roben nuestro poder personal y nos generen un sufrimiento innecesario. Las palabras no se las lleva el viento, sino que crean realidades. Busque palabras para ayudar y no para anular. Tal vez se sorprenda de lo que empiece a suceder. La analogía entre cerebro y ordenador sí que nos podría ser muy útil a la hora de comprender ciertas cosas que tienden a ser un poco escurridizas. Nuestro cerebro se asemejaría parcialmente a un complejísimo ordenador capaz de hacer los cálculos más sorprendentes y encontrar las soluciones más innovadoras. Sin embargo, al igual que el ordenador funciona de acuerdo con un programa, un software, nuestro cerebro responde también a un software que estaría situado en el plano de la mente. Un ordenador magnífico con un software mediocre genera resultados mediocres. Un cerebro excepcional con un software mental limitante solo producirá procesos limitados. El software mental se fabrica fundamentalmente a través de experiencias. Esas experiencias se convierten en los puntos de referencia que deciden la manera en la que el cerebro ha de operar en el futuro. Recuerda, aunque no vemos poder alguno en un vaso de agua, cuando se convierte en vapor, es capaz de mover los pistones de máquinas muy poderosas.